Buenos días, sean bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, que está referida a los ilícitos tributarios. ¿Qué pasa? No sé si nos están escuchando, por ahí nos hicieron una seña, pero en realidad no sé si nos están escuchando o no. Quisiera que, si nos están escuchando, por favor, nos escriban a través del chat. Ajá, por aquí hay una persona con la manito levantada. A ver, vamos a revisar acá. Bueno, si quisiera entonces confirmar, a ver si nos están escuchando o no nos están escuchando. Perfecto. Ok, bueno, comencemos entonces con nuestra charla del día de hoy. Mi nombre es Nair Canelón y estoy acompañada por el doctor Joaquín Dongorós, que recordemos es nuestro director ejecutivo, y también pues, es el director ejecutivo de Rangel Dongorós Rangel, nuestra firma aliada. Buenos días. Bueno, aquí un gusto siempre acompañarte, Nair. Sí, bueno. Hoy, para el día de hoy, hemos escogido, hemos seleccionado el tema de los ilícitos tributarios porque no lo habíamos tocado en otras oportunidades. Y precisamente con relación, y para dar inicio a esta charla de los ilícitos tributarios, yo quería recordar que hay unos principios constitucionales que informan la materia sancionatoria, no solo la materia sancionatoria tributaria, sino la materia sancionatoria en general. Entonces, el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, tiene unos principios que aplican para toda esta materia, bien sea de multas, de sanciones, de penas de prisión, y estos principios, para, como les comenté, dar inicio a esta charla, no son otros que el principio de legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, que son fundamentales y que los vamos a tratar el día de hoy, porque es muy cierto que solamente, bien sea los delitos, y entonces, por lo tanto, las sanciones y las penas siempre deben estar en una ley. Así es, Nair. No solo es que deben estar en una ley, sino que yo creo que en esta materia hay como tres aspectos medulares que en la práctica, tanto la administración tributaria nacional como las administraciones tributarias locales o las que corresponden a contribuciones para fiscales olvidan, que es que es el tema del debido proceso, el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, en efecto, como lo estás comentando tú allí, el principio constitucional de legalidad
que aplica en general tanto para el tema tributario sustantivo como para el tema sancionatorio, no solo tributario, sino en general para cualquier tipo de sanción penal, eh, tiene que estar informado necesariamente por la presunción de inocencia, no al contrario como vemos en las prácticas, en las fiscalizaciones o procedimientos de verificación del CENIAT, por ejemplo, en donde pareciera que se te presume culpable y tú tienes que demostrar que eres inocente. Un ejemplo de esto podría ser la reciente, o no la reciente, la providencia del FONACYT este año que nos dice, no, bueno, de mero derecho ya te aplicamos la sanción. Entonces, y fue implementado a través de una providencia. Exactamente. Entonces, uno de los ejemplos en casos para fiscales. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, tenemos que tener muy presente esto que tú estás diciendo, que desde el punto de vista de ejercer el derecho de la defensa de un contribuyente o de un sujeto pasivo, de las obligaciones tributarias, entonces lo primero que tenemos que tener presente es que para poderme sancionar, bien sea con un ilícito formal, material o de privación de libertad, tiene que haber una norma que me sancione y prevista en una ley, no en una providencia, ni en una resolución, ni nada de eso. Y en función, en la medida en que haya una norma prevista en una ley que establezca un tipo penal, entonces allí podemos empezar también entonces a utilizar los otros derechos constitucionales que tenemos, que entonces el tema de retroactividad de la ley, el tema del debido proceso y así sucesivamente, que para eso están en la Constitución y bueno, tienen primacía o preponderancia sobre una resolución o una providencia. Sí, esto fue implementado en una providencia, bueno, y todos ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Y de paso decía de mero derecho, o sea, no había ahí ninguna presunción ni ningún derecho a la defensa, ahí quedó coartado todos estos exacto, queda coartado tu derecho, con lo cual esa falta de información por parte del FONACYT o esa desinformación, entonces pareciera que nos llevará a pensar que no nos queda otra opción, pues, que aceptar lo que esté allí. Pero la realidad es que tenemos el derecho a defendernos y a aplicar la jerarquía de las normas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, pues. Vista esta primera parte, donde hablamos de los principios constitucionales, entonces entramos un poco ya a lo que está establecido en el Código Orgánico Tributario. Como bien lo señalamos, o lo acaba de señalar el doctor aquí, pues tenemos dentro de lo que es el Código Orgánico Tributario, los ilícitos formales, los materiales y los penales. Entonces vamos a establecer un poco cuáles son las diferencias entre estos. Bueno, los formales, los ilícitos formales tal como están estructurados o están señalados en el Código Orgánico Tributario, tienen su cara, la otra cara de la moneda, y si lo revisan prácticamente van concatenados, es los deberes formales. Entonces, los ilícitos formales como ilícitos tributarios formales, como su nombre lo indica, es el incumplimiento de estos deberes formales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el deber de informar a la administración tributaria, el deber de inscribirnos en los registros, el deber de presentar la declaración. Entonces eso es como un primer punto, porque los deberes formales están como definidos como aquellos que ayudan a la labor a la administración. Entonces no van más allá de, por ejemplo, el monto de la obligación tributaria. Exacto. Fíjate eso que estás comentando allí. Son, de una forma muy sintetizada, estás diciendo, bueno, que son los aspectos de, digamos, de cómo tenemos que comportarnos en la obligación tributaria. Entonces, pero pareciera que en la práctica, no pareciera, ocurre en la práctica, que entonces las diversas administraciones tributarias olvidan que en el marco de la relación jurídico-tributaria, el límite de sus competencias está dado por las facultades que el propio Código Orgánico Tributario o las leyes de creación, como por ejemplo la ley de creación del CENIAT, le atribuyen. Es decir, esos órganos no pueden realizar conductas o no pueden realizar actividades para lo cual no están expresamente facultados. Entonces, ¿a qué nos lleva esto con el tema específico de los ilícitos y de los ilícitos formales? Que en el marco de la relación jurídica que hay entre los sujetos pasivos de la obligación tributaria y las administraciones tributarias, pues las administraciones no pueden hacer aquello que no les está permitido o para lo cual no tienen competencia. Por ejemplo, la administración no puede decir que yo no llevo los libros mercantiles de acuerdo a su
mejor parecer. ¿Por qué? Porque la competencia para regular, por ejemplo, los libros mercantiles es de la autoridad mercantil, por ejemplo, de los registros. Entonces, una cosa que pasa muchísimo, Muchísimo, pero hemos visto sentencias. Exactamente, la administración tributaria te dice, bueno, no, pero es que a mí no me parece que el libro diario se lleva así. ¡Wow! Entonces, esa no es su competencia. Entonces, fíjense, cuando la administración tributaria dice algo o establece algo así en alguna resolución o providencia en el marco de un procedimiento administrativo, pues básicamente está actuando fuera de su competencia y ese sería justamente un momento o el momento en el ejercicio en el cual nos defendemos, sería un argumento para establecer que entonces no puedes aplicarme un ilícito formal sobre la base de un elemento que tú no tienes competencia. Eso es bien importante tenerlo antes de entrar y por eso es que fíjense que Nair les comenta que hay unos ilícitos formales y están reglados en nuestro Código Orgánico Tributario, están bastante desarrollados y por eso es que es como es un contrasentido cuando la administración la administración tributaria va más allá de eso porque está actuando fuera de su competencia para los temas tributarios. Pues. Sí, bueno, y algunos de estos, solo por comentar, están a partir del artículo 101 del Código Orgánico Tributario, los ilícitos referidos a, por ejemplo, el deber de emitir, entregar o exhibir y conservar las facturas. Entonces vemos que son una serie de deberes formales, por ejemplo, también el deber de presentar las declaraciones y comunicaciones, el deber de llevar los libros. Entonces, sí vemos un listado bastante amplio con relación pues, a lo que se entiende por el cumplimiento de los deberes formales, informar y comparecer ante la administración tributaria, y llama poderosamente la atención, y esto hablaremos un poco más adelante, que algunos de estos ilícitos van desde la 100, el valor de la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela, desde 150 y uno de los ilícitos formales que tienen mayor sanción llega hasta las 1000 veces. Sí, Fíjense, 1000 veces sí. El tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Ojo, vemos que a pesar... fíjate eso que está diciendo, es bien importante, porque el tema tributario sancionatorio es un tema, como tú lo estabas comentando al principio, que se informa de los principios constitucionales o los principios jurídicos en materia penal en general, porque aquí estamos hablando de penal, solo que un penal especial que es el tributario. Entonces, hablar de este tema sancionatorio con esos montos, como tú dices, fíjate, hay unos temas, hay unos que siguen todavía con unidad tributaria, luego hablamos de entonces el tipo de cambio de mayor valor, entonces hay un montón de determinaciones y lo cierto es que deberíamos comenzar para unificar o uniformar criterios a la hora de defendernos, comenzar por estos temas que tú decías, bueno, primero tenemos que tener presente que hay un principio de legalidad que aplica tanto al tema tributario como al tema sancionatorio, es decir, no hay sanción sin ley. Luego tengo el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Y luego, entonces, en esa presunción de inocencia, significa que entonces la administración tributaria está obligada a demostrar que el sujeto pasivo de la obligación tributaria realizó con intención el ilícito. Es decir, no es tan facilito como normalmente vemos en la práctica, o no debería ser así, que nos imputan cualquier cosa. Entonces, por eso hay que ir con mucho cuidado en cada uno de estos tipos, por ejemplo, de estos tipos penales formales, que son básicamente hablar de no llevar la contabilidad, no emitir facturas, no registrarte en los registros que tienes que registrarte o no exhibir documentación que tienes que exhibir. Eso en grandes rasgos es lo que vamos a ver allí en el artículo 100 en adelante con esos ilícitos formales. Y lo que más podemos objetar, por ejemplo, allí es el tema de que hay doble sanción en esos ilícitos. Sí, no claro. sé qué te parece eso. Sí, pero también está la sanción de la clausura. Entonces, exactamente. Entonces, pero que eso de los comerciantes creo que es lo que tiene mayor temor, porque claro, estar cerrados unos días. Claro, y el tema es que, fíjense, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de nuestro código penal, aparte, o sea, porque aquí tenemos que aplicar supletoriamente muchas veces el código penal y nuestro código orgánico tributario, que además supletoriamente nos remite el código penal, y entonces
no puede haber un ilícito sancionado dos veces con pena. Entonces, cuando tenemos estos casos, que es el claro ejemplo de los ilícitos formales, donde hay pena de clausura y pena de multa, entonces estamos viendo que un mismo hecho se sanciona dos veces, lo cual está prohibido por nuestra Constitución y prohibido por nuestras normas marco, como son el Código Penal y el Código Orgánico Tributario. Entonces, ahí se produce una antinomia que es importante defenderse de ese tema. Y ojo, lo podemos ver acá con cualquiera de los ejemplos de los ilícitos formales. También tenemos un gravísimo problema que es en los casos de ilícitos formales no respetan el tema de que la sanción tiene que tener bandas, que eso está en nuestro Código Penal. Es decir, ¿a qué nos referimos con bandas? Para poder graduar la culpa, entonces usted tiene que tener un límite inferior y un límite superior para poder graduar la culpa. Es decir, si usted tiene menos culpa, culpa intermedia o mayor culpa o tres cuartos, pero tienes que tener la forma de graduar la culpa. Entonces, si vemos, cualquiera de los ilícitos formales, no solo que me clausuran y me ponen una multa, sino que la multa automáticamente solo tiene un valor que puede ser 150, 100, 150, en algunos casos, el tipo de cambio de mayor valor, con lo cual también hay una total indeterminación y eso crea todos estos problemas que es necesario defenderse. Muchas veces acá nos preguntan qué hacer y la realidad es que el derecho a la defensa comienza desde el momento en que el fiscal le toca la puerta a usted. Yo me impresioné muchísimo porque en uno de nuestros cursos presenciales, aquí tenemos cursos presenciales donde tomamos todas las medidas de bioseguridad, una persona nos comentaba que habían llegado a hacer una verificación y les solicitaron los libros para que vean cómo de repente la administración tributaria inclusive interpreta estos ilícitos como le mejor le convenga o de una manera un poco discrecional. Entonces les solicitaron los libros, pero que ellos no tenían los libros en la oficina donde llevaban la administración como tal, sino que lo tenían en otro sitio, pero dentro del domicilio, Claro. dentro del establecimiento. ¿Qué sucedió? Bueno, que por alguna razón, bueno, estas personas no se defendieron, pero les dijeron que no, que como no estaban en la oficina como tal, el espacio físico de administración, bueno, era una sanción. Entonces, ellos que decidieron, bueno, con el temor este de la moneda de mayor valor, decidieron pagar en el momento. Entonces, esto es un poco como que se ve también como que la interpretación pues, Sí. del fiscal del momento, que esté realizando ojo, la fiscalización. Fíjate que, por ejemplo, puedes tener los libros quizás con un outsourcing, o sea, físicamente, pero muy probablemente la mayoría de las compañías tengan un software contable. Es decir, si tú tienes acceso al software contable en ese momento, tú puedes mostrar tu libro diario, tu libro mayor, tu libro de inventario, y con lo cual, digamos, la información principal que necesita saber la administración tributaria, que es si tú llevas o no llevas un control contable de las operaciones, está dado. Entonces, con lo cual, otro elemento más para defendernos de este tipo de arbitrariedades. Acuérdense que frente a la arbitrariedad, la mejor defensa es el conocimiento. Y eso, digamos, espanta o diluye muchas veces cosas tan tontas como estas que estás diciendo tú que, oye, ¿cómo me vas a decir que tengo que tenerlo circunscrito a esta oficina y estoy dentro de la misma organización? O, por ejemplo, cosas que he visto que si le presentas el libro, por ejemplo, mayor, y entonces el libro mayor no tiene el RIF afuera, o sea, colocado el número de RIF. Pero ya va, señor, si el RIF es algo, es una información que tú me emites, o sea, tu administración tributaria. Entonces, tú la conoces, ya. Exacto, tú la conoces. Entonces, esos son detalles que hay que tener mucho cuidado porque, digamos, muchas veces queda a libre discrecionalidad, lo cual no es así, pero en la práctica ocurre, de cada, digamos, unidad del CENIAT. Es decir, por ejemplo, la unidad del CENIAT de acá de Plaza Venezuela a veces tiene criterios muy diferentes a la unidad del CENIAT de los Ruices, por ejemplo. Sí, bueno, algunos nos han comentado, bueno, esto me lo dijeron en el señal de los Ruices y otro criterio totalmente diferente en el de Plaza Venezuela. Sí. Bueno, estas personas definitivamente de esta empresa debieron llamar a su asesor jurídico inmediatamente para impedir el pago, por lo menos de esta multa que fue calculada con la moneda de mayor valor en ese momento.
Otra cosa que también queríamos recordar con relación a las sanciones de deberes formales, en especial los contribuyentes especiales que tienen que estar muy pendientes. Recordemos que hay cierta crítica con este tema de los contribuyentes especiales, que crea una categoría distinta, un poco se viola el Exacto. principio de igualdad, pero lo cierto es que con relación a las sanciones, los deberes formales, en el caso de los sujetos pasivos especiales, y tienen que estar muy pendientes de esto, todas estas sanciones se ven aumentadas en un 200%. Entonces ya tenemos, por ejemplo, este caso de las 1000 monedas de mayor valor, entonces aumentada en un 200%, ¿en cuánto nos va a llegar esta multa? Y además, nuevamente, Nair, allí recurrimos a los principios constitucionales y a las normas, digamos, marcos generales, y vemos que hay una antinomia o una vulneración de las normas constitucionales. Es decir, él no puede tener un tratamiento diferenciado, por ejemplo, a fines sancionatorios, un sujeto pasivo de un sujeto pasivo especial. Entonces, aumentar en un 200% los ilícitos que puedan salir allí es una total vulneración del principio de igualdad y de generalidad de las normas que nos alimentan en esta cuestión. Entonces, ya por allí, los sujetos pasivos especiales, que son casi todos, Eso porque les iba a hasta los comentar, que perros casi todos caleteros, somos los sujetos pasivos especiales, entonces casi todos tendrán este aumento del sí, 200% entonces en la sanción. es un tema de derecho, entonces sí, denunciar la vulneración de principios constitucionales para poder desaplicar este tipo de normas en el marco de un procedimiento, por ejemplo, de verificación. Bueno, en estos momentos que yo sepa, yo conozco muy pocos que son contribuyentes ordinarios, o sea, no Así llegan a es. 5 que conozco que sean contribuyentes ordinarios. Entonces, ahí vemos cómo está esta sanción. Ya vimos entonces el tema, a grosso modo, el tema de los ilícitos formales. Conversemos un poco ahora de los ilícitos materiales. Bueno, están definidos en el Código Orgánico Tributario a partir del artículo 109, y muchos de ustedes lo conocen. Bueno, el retraso u omisión en el pago de los tributos y sus porciones, el retraso u omisión en el pago de los anticipos, y algo que también recordamos muchísimo en nuestro curso sobre retenciones de impuestos de la renta y retenciones de IVA, que es el incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Hay que estar muy pendiente con esta obligación de retener y percibir, porque aunque ustedes no lo crean, en estos días tuvimos una empresa que nos dijo, no, nosotros no hacemos ningún tipo de retenciones. Así es. Entonces nos impresionamos muchísimo porque ya esta normativa ya tiene un tiempo ya en vigencia, pero bueno, esta empresa no estaba realizando las retenciones, y es muy importante entonces para evitar eh, las sanciones en este tipo de ilícitos materiales. Y bueno, vemos cómo, por ejemplo, a partir del artículo 110 nos señala cómo son estas sanciones, y bueno, quien, por ejemplo, quien pague con retraso los tributos debidos en un término de un año, bueno, será multado con 0,28% del monto deudado por cada día de retraso hasta un máximo del 100%. Entonces, estas sanciones ya están establecidas en porcentajes. Entonces, hay que estar muy pendiente con la Comisión de los Ilícitos Materiales, bueno, que ya están destinados a sancionar no estos deberes formales para ayudar a cumplir la administración tributaria con sus actividades de fiscalización o de verificación, sino que van ya un poco más a el tema del pago de la obligación tributaria como tal, de los montos como tal. Sí, fíjate que este mismo artículo 110 que pones allí tiene un tema bien curioso que dice que si pagas con retraso, digamos, si no has pagado el tributo, tienes una sanción de 0,28% por día de retraso hasta un máximo de 100%. Pero dice también que si tú pagas fuera del plazo por un plazo mayor a un año, tienes una multa de 50% del monto adeudado. Adicional a lo que ya, entonces otra. Ajá, entonces ahí el tema está en si eso es adicional o no. Ahí vemos como otra vez la doble sanción. Claro, no, yo te diría que allí, que fíjate, digamos, tomando las normas tributarias, yo me puedo tardar un año pago y lo que debería tener es una multa del 50% del valor adeudado. Fíjate que es una multa, si lo chequeamos contra las otras normas o los otros ilícitos sancionatorios, el ilícito de contravención, que es el que fundamentalmente aplica en estos casos, que me dice, si mal no recuerdo, es entre 100% y 300% del tributo emitido.
que la media es 200, si mal no recuerdo. Fíjate que si aplicamos el ilícito de contravención es más oneroso, pero si yo agarro y pago fuera del plazo durante un año, me aplicaría el 50% del monto deudado. O sea, con lo cual hay bastantes, o sea, hay bastantes como, digamos, cosas allí que no están muy claras, muy Son como definidas. imprecisiones desde mi punto de vista. Ajá. Eh, pero vuelvo y repito, o sea, tenemos acá, fíjense, el Código Orgánico Tributario desde el 2001 hasta ahorita, en sus 3, 4 reformas que ha tenido desde el 2001 para acá, básicamente lo que ha hecho es más oneroso el tema sancionatorio, más agresivo, porque solo ha estado diseñado desde una óptica de la administración tributaria. Es decir, ha dejado un poco atrás la visión de una relación jurídico-tributaria entre contribuyente o entre sujeto pasivo y la administración, y más hacia una relación de poder, que era lo que existía o la visión anterior a una visión más equilibrada, pues. Y yo siento que no hay ningún equilibrio. No. ¿Qué más? Bueno, ya entonces tenemos lo que son los ilícitos formales, los ilícitos materiales, y bueno, siempre hay que recordar que, bueno, pueden ser, esto es un llamado de atención a los directores y gerentes administradores, porque pueden ser responsablemente solidarios de, de estas multas, Exacto. pues derivadas de los ilícitos formales y materiales. Entonces, claro, no es que, bueno, están exentos de responsabilidad, sino que van a tener una responsabilidad solidaria. Son como algunos tips para que ustedes los tengan presentes. Sí, eso es bien importante porque justamente como desde el 2001 para acá, nuestro Código Orgánico Tributario se ha hecho mucho más agresivo con la responsabilidad o con las sanciones. Entonces vemos que tener responsabilidad solidaria respecto de una de estas sanciones del tipo de cambio de mayor valor es como, bueno, hay que tener cuidado, hay que respirar profundo. Ya saben ahí, si sale algo mal aquí, tienes responsabilidad Tengo mi solidaria. responsabilidad solidaria. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, esto. También, con relación a los ilícitos tributarios penales, estos están establecidos en el Código Orgánico Tributario. Recordemos que estos ilícitos ya corresponden a, no tanto en la administración tributaria como tal, sino al Ministerio Público, que tienen la acción penal. Correcto. Bueno, tenemos en primer lugar el tema de la defraudación tributaria, es uno de estos ilícitos penales. Recordemos que estos ilícitos penales están sancionados con pena de prisión. Así es. Por Aquí ejemplo, te ponen los ganchos. los ganchos. La defraudación tributaria, bueno, en este tema de simular o hacer acciones para disminuir el impuesto, será penado con una prisión de 6 a 7 años. También tenemos, dentro de lo que está en el Código Orgánico Tributario, bueno, indicios de defraudación tributaria. Indicios de defraudación tributaria. Entonces está un listado de estos indicios, hay que estar muy pendiente porque algunos son, por ejemplo, no emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en medios distintos. Entonces ahí vemos como un indicio, son estos indicios de defraudación tributaria, emitir facturas que no coincidan con la correspondiente operación real. También, o sea, lo que quería comentarles, bueno, además de ser un indicio de defraudación tributaria, también esto es objeto de una sanción, es un ilícito formal, este tipo de situaciones. También dentro de estos ilícitos tributarios penales está el no enterar los tributos retenidos o percibidos con una sanción de 4 a 6 años. Entonces, así vemos cómo están establecidas estas penas de prisión, sí, con relación fíjate, a la materia penal. Fíjate lo interesante que es volver otra vez acá a los principios básicos. Estamos hablando ya acá del tema sancionatorio, pero que acarrea privación de libertad. Entonces, fíjate que aquí dice el Código Orgánico Tributario, porque no le quedaba de otra, sí empieza a hablar entonces de intención. ¿Por qué? Porque básicamente, de acuerdo a nuestro Código Penal y nuestras normas constitucionales en materia sancionatoria, entonces para que pueda haber un tipo penal, es decir, en este caso una sanción tributaria, tiene que haber un tipo, es decir, una norma, principio de legalidad, tiene que haber una violación o vulneración digamos, del bien jurídico tutelado, que en este caso en general es el patrimonio de la República, por eso tiene que ser antijurídica la conducta, y eso significa siempre que haya alguien con intención de fregar, de fregar la paciencia. Y por último, tiene que haber culpabilidad, es decir,
esa persona no solo es que tiene que haber violado una norma, una norma penal, tiene que haber vulnerado un bien jurídico tutelado, sino que tiene que haberlo hecho con intención. Entonces, por eso es que en el tipo penal que estamos viendo acá de defraudación, o por ejemplo, en el caso de las retenciones, tiene que haber la intención y tiene que haber, fíjense, antes de llegar al tema de la culpabilidad, que es lo último, tiene que haber una vulneración del bien jurídico tutelado. ¿A qué quiero ir con esto? Que en el caso del tipo penal del agente de retención, ajá, chévere, hay un tipo penal de privación de libertad por no retener, pero ¿qué ocurre si yo demuestro, que además no tendría que demostrarlo yo, pero bueno, vamos hacia allá, ¿qué ocurre si yo demuestro en el marco de ese proceso que aunque no practiqué la retención, el contribuyente, es decir, el sujeto pasivo, que es el deudor principal de la obligación, por ejemplo, incluyó ese monto dentro de su declaración de impuestos sobre la renta o dentro de sus declaraciones del IVA y por lo tanto cumplió con la obligación tributaria? Es decir, el fin que era básicamente que el tributo llegue a la administración tributaria se cumplió y por lo tanto, aunque yo no practiqué la retención, que no necesariamente lo hice intencionalmente, sino que imaginemos en una de estas compañías donde las operaciones son a gran escala, son muchísimas operaciones. Fijémonos que si, aunque yo no haya practicado la retención, si el contribuyente, es decir, la persona con la que yo estaba realizando la operación comercial, lo incluyó en su declaración de impuestos sobre la renta o lo incluyó en sus declaraciones de IVA, entonces yo puedo demostrar que no hay una vulneración del patrimonio, una lesión del patrimonio de la nación o del municipio, si es el caso, y por lo tanto, entonces, fíjate que tengo una conducta que es típica, pero que no es antijurídica. Ni siquiera tengo que entrar a ver si lo hice con intención o no lo hice con intención. Bueno, pero no hay la lesión del bien jurídico tutelado. Es correcto. Entonces, fijémonos que con incluso las mismas normas generales del tema sancionatorio y más nuestros principios constitucionales que informan esta materia, entonces, fíjense que no es tan blanco y negro como pareciera que está allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? ¿Por qué hay tanta presión o tanto, digamos, hincapié en el tema de las retenciones? ¿Por qué? Porque la administración tributaria se dio cuenta que estamos en un proceso hiperinflacionario o un proceso de mucha inflación y entonces como todo ve una mella en su bolsillo por digamos, el retraso en no tener liquidez. Pero digamos, es un problema macroeconómico, no es un problema desde el punto de vista de la vulneración de los bienes que están allí tutelados. Sí, entonces ya vimos, como les comenté a grandes rasgos, pues lo que los ilícitos tributarios formales, materiales y penales. Conversamos un poco ahora de este cambio que se dio con el Código Orgánico Tributario en el año 2020, que es precisamente cuando se cambia, se modifica los artículos referidos precisamente a las multas, que tienen que ver con el cambio de la unidad tributaria como unidad de medida por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Que recordemos que conforme a estos artículos del 91 y el 92, bueno, las multas establecidas, bueno, expresadas serán al tipo de cambio que estuviera vigente al momento del pago. De igual forma, si las multas están establecidas en un porcentaje, bueno, se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviera vigente al momento del pago. Entonces, de esto derivan ciertas implicaciones de esta nueva redacción del Código Orgánico Tributario, bueno, que veremos a continuación. Primero, se ha dicho mucho que esta moneda de mayor valor no tiene ninguna definición, no fue definida dentro del mismo código. Generalmente las leyes dicen se entenderá por, y entonces están todas las definiciones. Acá el código no realizó esto. Bueno, es la primera vez que se utiliza este término pues, en las normas tributarias y creo que en las normas en general. Sí, fíjate que volvemos otra vez a los temas medulares. Tú lo decías al principio que un aspecto fundamental o un principio fundamental del tema sancionatorio es no hay pena sin ley, ¿verdad? Y en esa misma medida, entonces, la ley es la que tiene que definir los elementos esenciales de la sanción. Entonces, al señalar la moneda o el tipo de cambio de mayor valor, es una total indefinición desde el punto de vista sancionatorio. Es decir,
un elemento fundamental como es esto para el tema sancionatorio no puede estar previsto en un reglamento, una providencia o sencillamente, cosa que puede pasar a la discrecionalidad del funcionario, es decir, que en su momento, por ejemplo, no sé, este mes ven que es la libra esterlina. El mes Bueno, siguiente, podría ser la Liga Turca, porque en estos días ajá, escuché, es una de exacto. las que está publicada en la Ojo, página del Banco o Central de o Venezuela. el petro. El Petro podría ser. El petro o el Bitcoin o otro día se les ocurre cualquier cosa. Entonces, Que sea someter la Liga Turca porque bajó. Escuché que la esa, Liga Turca en este año, en estos días, logró como que tiene se devaluó totalmente la Liga Turca. exactamente. Entonces, fíjate que ya ahí tenemos un primer tema de choque con normas constitucionales de este tema del Código Orgánico Tributario, porque crea una indefensión. Entonces, el no saber cuál es la unidad de cuenta que voy a utilizar como referencia para cuantificar la sanción, ya nos crea una vulneración. Ojo, Naira, aquí vamos a utilizar entonces un principio de estos de la salsa que es igual para el pago, es igual para la paga, principio constitucional. Ojo, hablando en serio, un tema de igualdad y de generalidad de los tributos. Entonces, fíjense esto, si yo dijera que entonces en el tema sancionatorio, el tema es la unidad de mayor valor o el tipo de cambio de mayor valor, entonces pareciera que yo de vuelta pudiera utilizar eso, por ejemplo, cuando yo quiero definir créditos fiscales, puedo utilizar entonces la unidad de cuenta de mayor valor o ajuste. No, ¿verdad? Porque Conforme está establecido los métodos, no. pareciera que se hace como un arroz con mango. Lo cierto es que el no definir cuál es el tipo de cambio de mayor valor o no ser más certero con eso, entonces crea indefensión, vulnera entonces el principio de legalidad en materia sancionatoria Crea una y sanción incierta crea y una expone sanción. más bien al contribuyente a los riesgos de las diferencias cambiarias, de esto Es, que sube y baja la moneda. Entonces, Es correcto. Entonces, sin contar un tema que hemos tenido presente desde, creo que del código desde el 2001, si mal no recuerdo, que es el tema, entonces, de cuándo cuantifico la sanción en materia tributaria, es decir, en el momento en que ocurre el hecho ilícito o en el momento en que voy a pagar claro, la sanción. este mismo problema se presentaba con la unidad tributaria porque está establecido que es al momento de pagar la sanción y no al momento de la comisión del ilícito tributario. Entonces ahí Que, vemos otra vulneración más de los principios eh, constitucionales. exactamente. Entonces, acá tenemos un problema bastante serio que es nuevamente, la administración tributaria pareciera que dijo, oh, wow, hay hiperinflación, no sabemos qué hacer. Entonces, lo que mejor se nos va a ocurrir es decir que voy a aplicar las sanciones con el tipo de cambio de mayor valor que, no sabe, que ni ella misma sabe cuál es, sino lo discrecionalmente lo fija en el momento de un procedimiento o, digamos, estandariza eso mensualmente, lo cual ha sido bastante incierto porque en su momento hemos visto en la práctica que han utilizado el euro. En otros momentos, por ejemplo, las administraciones parafiscales han utilizado más el petro y así hemos ido sucesivamente. Sí, bueno, y el petro aumenta muchísimo cada día. Claro que sí. Entonces, claro, ahí no hay una determinación, no hay una certeza de Todavía cuál va no a ser. compite con el Bitcoin. Todavía no compite con el Bitcoin. No, Pero entonces no hay una certeza de cuándo va a ser la sanción, porque primero que tenemos que ver en qué momento se va a pagar la obligación tributaria y en qué va a estar, o cuánto va a costar esta moneda de mayor valor, porque, como dijo Joaquín, el Banco Central de Venezuela publica 35 monedas. Entonces, ¿cuál de estas 35 sí, monedas van a ser? fíjate, por ejemplo, algún caso que lo hemos visto acá en la oficina, en el cual hemos hecho los procedimientos para cambiar la moneda funcional de los clientes. Es decir, por ejemplo, usted en líneas generales, desde el punto de vista de contabilidad y del código de comercio, etcétera, está obligado a llevar la contabilidad en bolívares, porque, digamos, esa es la moneda de cuenta normal del país. Ahora, usted puede pedirle a la administración tributaria y puede hacer ese cambio, es decir, cambiar la moneda funcional, por ejemplo, a dólares. ¿Qué ocurre si mi moneda funcional, por ejemplo, es el dólar y está aceptada y autorizada por el SENIAT, por ejemplo, porque lo hice formalmente, y yo llevo mi contabilidad en dólares? Entonces, ¿cómo es eso que, o sea, voy a aplicar una sanción? Ya yo llevo mi contabilidad en dólares, voy a aplicar el tipo de cambio de mayor valor.
o sea, no pareciera tener como mucho sentido. Pareciera que entonces yo referencialmente deberías utilizar el tipo de cambio del dólar para fijar mi sanción. Ojo, amén de todas estas otras cosas que hablábamos de que las normas tienen que tener banda, de que tienes que demostrar que entonces yo vulneré o lesioné un bien jurídico tutelado y que tuve la intención de La hacerlo. intencionalidad. Sí, bueno, también se ha dicho que este tipo de situaciones de utilizar la unidad de medida, la moneda de mayor valor, va un poco también con los mismos principios que están en el Código Orgánico Tributario, que todo se expresará en bolívares y se pagará en bolívares. Entonces vemos como un tipo de antinomia prevista o que está ¿Es correcto? establecida dentro del mismo código, porque si ya nos dice el artículo 146 que los montos de la base imponible, los créditos, los accesorios y todo esto se expresará en bolívares y se pagará en bolívares, bueno, ahora que se establezca dentro del mismo código la moneda de mayor valor, entonces hay una antinomia inclusive dentro de un mismo texto jurídico. Entonces esto es otra de lo que se le critica a esta moneda de mayor valor. A mí me preocupa esto de la moneda de mayor valor, que como les comenté es la primera vez que se utiliza en una norma tributaria, Sí. pero también está en la ley orgánica de aduanas, también está esto de la moneda de mayor De valor, mayor y valor. recientemente en una de estas leyes que fueron publicadas en el último mes, creo que es la de discriminación, contra la discriminación, Ajá. también la sanción está establecida en la moneda de mayor valor. Entonces ahí vemos que un poco, ya creo que a nivel de Estado como tal, se está buscando como que o sea, la devaluación del bolívar no Sí. afecte a la administración, pero afecta entonces a los ciudadanos, a los contribuyentes en general. Por eso, Nair, principio constitucional de la salsa que es igual para el pavo es igual para la pava. Sí, en el tema de la igualdad o, digamos, la equidad o uniformidad que tiene que haber en las relaciones jurídicas, en este caso con la administración pública o la administración tributaria, en este caso en particular, entonces ese aspecto macroeconómico que está tratando de saldar la administración a través de por ejemplo, de estas normas en el Código Orgánico Tributario que propuso la propia administración tributaria. Entonces, en esa misma medida, los contribuyentes o los sujetos pasivos de la obligación tributaria también tenemos el derecho de tener esa equiparación con el tema macroeconómico. Es decir, por ejemplo, si usted me causa un daño con todas estas sanciones, yo debería poder entonces tener un resarcimiento por estas cosas. O, por ejemplo, cuando pago tributos de forma indebida o incorrecta, es decir, que tengo un crédito a mi favor, esos créditos también entonces deben poder ser ajustados macroeconómicamente. Ojo, lo cual ya el Tribunal Supremo de Justicia lo ha reconocido, es solo que en la práctica a la administración tributaria le cuesta un mundo o horrores aceptarlo. Sí, bueno. ¿Qué podemos hacer entonces para frenar estas situaciones? Porque yo me sorprendí muchísimo y siempre lo cuento, estas personas del tema de los libros, no es que los libros estaban en otro salón, estaban en otra oficina y no dentro del espacio de la administración. Estas personas no llamaron a sus abogados, que me Sí. parece que fue un error porque estaba muy fácil defenderse ante esto, porque sí estaban en el establecimiento, sí estaban ahí, solo que estaban en otro espacio físico, pero no estaban ni siquiera afuera, no es que los tenía un Así outsourcing, es, ni lo tenía un contador, no, yo, estaban ahí. siempre acá en el tema sancionatorio, lo primero es el conocimiento o en la medida en que estemos más preparados, evitamos la arbitrariedad. Entonces, lo primero que usted debe tener presente en un procedimiento cualquiera de estos, sea verificación o sea una fiscalización, es que usted tiene derecho a defenderse. Punto. Entonces, el derecho a la defensa comienza desde el momento en que usted le tocan la puerta para iniciar un procedimiento de esto. En ese marco de ideas, entonces, es pedir y la información veraz y precisa de qué es lo que usted quiere revisar. Primero, ver cuál es el ámbito de competencia que tiene el funcionario para ese procedimiento. Es decir, si en el acta o en la providencia administrativa que faculta ese funcionario, la providencia dice que él va solo, por ejemplo, a verificar deberes formales, entonces limitar la actuación del funcionario para deberes formales. Y si dice que, por ejemplo, que debería decirlo, que es verificar deberes formales, por ejemplo, en los periodos de enero del 2021 a octubre del 2021. Entonces, el ámbito, digamos, temporal de la competencia de ese funcionario está limitado allí. Si, por ejemplo, dice que son deberes formales solo de IVA, entonces solo vamos a ver deberes formales de IVA. Si es deberes formales, por ejemplo, en materia de retención de impuestos sobre la renta, entonces solo será
a ese punto y entonces usted está en todo el derecho de limitar la actuación del funcionario al límite de o el alcance de esa providencia de sus funciones. Eso es lo primero que uno tiene que ver allí. Yo sé que a veces es un poco difícil porque en el calor del momento, digamos, los funcionarios llegan con mucha dureza, pero el derecho a la defensa comienza desde ese mismo momento. Luego, entonces, una vez más, en el tema de mientras más informados o más conocimientos tengamos sobre estos temas, entonces es importante tener o bien un personal bien capacitado sobre por lo menos nociones básicas de las obligaciones tributarias y cuáles son nuestros alcances de nuestros derechos y deberes. Y si no, también, bueno, contar con la asesoría, con una asesoría bien puntual y bien personalizada para este tipo de casos, o sea, la prudencia y llamar a la calma en Sí, esos porque yo creo casos. que lo que les pasó a estas personas fue que no tuvieron calma, porque dijeron, no, sí, vamos a pagar, claro, precisamente con este tema del miedo que ha generado esto de la moneda de mayor valor. Bueno, si Sí, nosotros iniciamos un procedimiento, entonces eran como 400 millones, en ese tiempo todavía no era la reconversión, entonces, bueno, se empezaron a pensar, no, bueno, pero si pasa el tiempo, entonces va a ser muchísimo más. Claro, qué pudo haber pasado? Bueno, que se evitara ni siquiera pagar un bolívar, porque habían llamado a su asesor tributario en ese momento, justo cuando llegó es la correcto. fiscalización. Entonces, siempre es tener calma, recordar o tratar de formar a las personas que tienen en la empresa, por lo menos con las nociones básicas de cuáles son los deberes tributarios que hay que cumplir, tanto desde el punto de vista formal como material, cuáles son los derechos de la empresa y cómo limitar un poco de forma bastante amable la actuación de cualquier funcionario. Y ya, digamos, si en ese primer ejercicio del derecho a la defensa no logramos disminuir la contingencia de lo que estamos haciendo, entonces sí ya responder formalmente en el marco de un procedimiento con muchísimas, digamos, normas constitucionales y normas marco en el tema sancionatorio que permiten unificar criterios y permiten corregir las antinomias que hay en las normas tributarias en materia sancionatoria. Bueno, y no dejarse pues, llevar por esta discrecionalidad de la Así es. administración y de algunos funcionarios que, bueno, aplican el código de la forma que a veces le parece. Bueno, no queríamos dejar la oportunidad para invitarlos precisamente, que nosotros tenemos acá una charla sobre deberes formales y fiscalización, donde profundizamos sobre esos temas, sobre Así estos es. temas, de cómo de repente afrontar una fiscalización para estar muy pendiente y, bueno, finalmente no ser sancionados. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, siempre invitándolos a, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, que no nos dejen de seguir a través de nuestras redes sociales. Nosotros tenemos ya cuenta en Instagram, como ustedes saben, @OJT Online. Esta conferencia la pueden ver repetida o si de repente alguno de sus compañeros no pudo verla, la tenemos también en YouTube en forma gratuita. Y bueno, yo quería agradecer entonces la presencia de todos ustedes, así como la presencia del doctor Joaquín, bueno, que es nuestro director ejecutivo y también es el director de la firma Rangel de Morón Rangel. Bueno, siempre encantado de estar aquí contigo, Nair, de compartir. Y tal cual como les dice, pueden seguirnos en nuestras redes y siempre estamos acá a la orden, sobre todo en estos temas sancionatorios que muchas veces toca salir corriendo a apagar un fuego. Sí, bueno, y recuerden que siempre estamos a la distancia de una llamada telefónica. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, excelente. Por aquí tenemos algunos comentarios. Que tengan un muy feliz día.